Muy bien, estimados amigos, estamos total y absolutamente de regreso en esta jornada ya de día miércoles a través de las pantallas de Atacama Noticias, cuando son las 9 de la mañana con 32 minutos. Y por cierto que tenemos conversación, por cierto que tenemos entrevistados y por cierto que tenemos temas que tocar en horas de esta mañana. Ciertamente uno de los temas que ha dado bastante que dar tiene que ver fundamentalmente con este reajuste del sector público, reajuste que ha sido bastante aplaudido por algunos sectores, pero también bastante discutido por otros, en particular por algunos sectores que no se sintieron representados ni tampoco que se sintieron acogidos por esta iniciativa entregada desde la moneda. Ya lo comentábamos hace algunos días atrás, la situación que se estaba viviendo entre los funcionarios del Poder Judicial debido precisamente a no ser considerados en este reajuste del 12%. Pero también hay otro grupo de profesionales que también interactúan a diario con la comunidad, que también se sienten un poco afuera, un poco no considerados, que también tienen mucho que decir con respecto a este reajuste del 12% que anunciara el gobierno. Y el sector es justamente el Colegio Médico, en donde vamos a saludar de inmediato a Carmen Paz Rosas, quien es directora del Colegio Médico presidenta del Colegio Médico de Atacama. Muy buenos días, doctora Carmen Paz Rosas. No sé si me está viendo o me está escuchando. Bienvenida a Atacama Noticias. Hola, buenos días. Sí, lo escucho y lo veo. Muchas gracias. Así que, gracias a ustedes. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Antes de entrar en materia, solamente a modo ilustrativo, ¿Rosas con S o Rosas con Z? Con S. Rosas con S, muy bien, ahora sí. Con S. Muy bien, entremos de inmediato en materia, doctora, presidenta del Colegio Médico de Atacama, puesto que este reajuste no ha dejado indiferente a nadie. Este reajuste ha dejado personas felices y heridos en el camino. ¿Cómo usted considera al Colegio Médico de Atacama? ¿Está entre el grupo de las personas felices o en el grupo de los heridos en el camino? La verdad las cosas que yo creo que es un gran avance que se haya dado el 12% ya a muchos trabajadores, pero se excluyó a una parte importante de la parte pública, que no solamente es la parte de los médicos, sino en la parte de salud, a varios más, que son el Colegio de Dentistas, que es el Colegio de la FEMPRUS, que en parte de enfermería, también de los químicos farmacéuticos, no solamente en la parte de salud. Y en realidad nos encontramos que es súper injusto, muy injusto, que se nos excluya de este reajuste que se va a dar a todos los funcionarios públicos, al sector público, porque en realidad nosotros hemos sido también parte del grupo de salud que ha estado comandado y liderando todo lo que es la pandemia. Ya fuimos excluidos del bono COVID, ya, y ahora se nos está excluyendo nuevamente en este aumento del reajuste del 12%, que de hecho el IPC va a ser bastante mayor que el 12% que el reajuste. Por lo tanto, no estamos pidiendo, sino en el fondo, que se nos reconozca, por un lado, toda la labor que hace los médicos, en el fondo todos los trabajadores de salud en general. O sea, aquí no es un grupo que trabaja, es un gran grupo de trabajo, ¿ya? Y la verdad las cosas es que nos da pena, frustración, que nosotros no somos considerados, en este reajuste, y somos excluidos, y nos sentimos excluidos totalmente, porque pasa que en el momento nosotros hemos sido lo que hemos también estado dispuestos a trabajar con las listas de espera, con toda la cantidad de operaciones que están retrasadas por la pandemia, ¿ya? Pero en ese momento somos considerados, pero cuando tenemos que ser considerados en el reajuste, no somos considerados. Entonces da pena y frustración, en realidad. De hecho, los colegas están con mucha frustración, sentir que no somos considerados.
Doctora Carmen Paz Rosas, a esta hora conversando con Atacama Noticias respecto de este 12%, me queda absolutamente claro que usted como integrante del Colegio Médico se siente del lado de los que están heridos en el camino, producto de esta situación. Me imagino que junto con esta frustración y con esta pena que sienten no tan solo el capítulo médico, sino también todos los otros gremios que usted me mencionó, todos los otros grupos de funcionarios y profesionales de la salud que también están al costado del camino sin recibir este reajuste del 12%, me imagino que tendrán que emitir alguna otra declaración más allá del pronunciamiento del Colegio Médico, como una suerte de medida de fuerza, alguna conversación con las autoridades, algún grupo de presión. ¿Qué va a pasar a partir de este momento, Presidenta? Ya, bueno, desde ayer que se están haciendo conversaciones, de hecho las conversaciones han estado en forma permanente. De hecho, ayer nuestros dirigentes estuvieron en la Comisión de Hacienda de los diputados, en los cuales una de nuestras presidentes del Colegio Médico Santiago dio a conocer todo por qué en el fondo este 12% nos sentía en el fondo excluido y por qué en realidad todas las cosas que nos ha tocado vivir, porque no solamente el hecho de haber estado en la pandemia, sino todo lo que significó eso. Significó en el fondo que hay mucha gente, muchos funcionarios de salud que en el fondo tuvieron repercusiones no solamente en la parte mental, la salud mental. Entonces, en el fondo todo esfuerzo que se hizo en realidad no es reconocido. Se aplaude, pero no merecemos el reajuste. En el fondo eso es un poco lo que decimos. Y efectivamente se comenzó hoy día en la mañana en los diferentes hospitales del país con estas manifestaciones que en un principio nosotros son manifestaciones que damos a conocer nuestro malestar, pero que en el fondo tampoco queremos que repercutan en nuestros pacientes, ¿ya? Pero la verdad las cosas es que uno en realidad existe esta frustración porque en el fondo nosotros si estamos en la salud pública es porque estamos comprometidos con la salud pública, ¿ya? Y para nosotros es importante, en el fondo es importante trabajar en la salud pública, pero es así como en el fondo desincentiva especialmente a los especialistas a que en realidad emigren a la parte privada, ¿ya? Porque en realidad no se sientan reconocidos. Y es esto un poco más, es el reconocimiento de la tarea que se realiza. ¿Ah? Es como en el fondo menospreciar nuestro trabajo, en el fondo eso es. Doctora, este menosprecio al cual usted se refiere también tiene que ver fundamentalmente con otros hechos que han vivido los funcionarios de la salud. Usted lo dejó entrever someramente al comienzo de esta conversación aquí en Atacama Noticias, sobre todo cuando se les niega la entrega del bono COVID, pero también hubo un hecho que también marcó ciertamente la agenda, que fue la ola de despidos que ocurrió en todos los hospitales y en todos los servicios de salud del país, bajo pretexto de que ya la pandemia había bajado su intensidad y por lo tanto no era necesaria la cantidad de profesionales y técnicos en el grupo de la salud. Ustedes, tanto la FEMPRUS y el Colegio de Enfermeras y de Matronas, también habían señalado en un momento de que quizás hubiese sido mejor la redestinación de funcionarios en vez de los despidos. ¿Qué pasa primero entonces por la cabeza de la presidenta del Colegio Médico de Atacama cuando tenemos tres gestos hechos por la administración central? En primera instancia los despidos, segundo el bono COVID y ahora esta negación del 12%. Ya usted me lo mencionó a título de grupo, pero ¿qué pasa por la cabeza de la presidenta del Colegio Médico al respecto? La verdad las cosas que yo estoy de acuerdo con la FEMPRUS, con la SEM, que es la Asociación de Enfermeras, en que en realidad yo creo que lo ideal habría sido destinar a esos funcionarios, porque la verdad es que fueron casi 2 años, más de 2 años, casi 3 años, trabajando y que de repente queden sin trabajo no es menor, y más en este momento, que es un momento difícil, es un momento muy difícil en la parte económica. Entonces, es dejar a gente sin donde la parte económica no está funcionando. Entonces, la verdad es cosa que sí, efectivamente, es como realmente yo creo que no corresponde
estos despidos. Yo creo que lo que habría sido es la redestinación como dicen los otros gremios. Doctora Rosas, junto con la conversación, junto con estas rondas de negociaciones que se han hecho por parte del Colegio Médico y algunas autoridades de gobierno, ustedes como Colegio Médico me imagino que también tienen que informar a los pacientes acerca de los movimientos que están haciendo para que también esta lucha no sea malinterpretada por nosotros, por los ciudadanos de a pie, que somos los pacientes y que tarde o temprano tenemos que llegar a un hospital o a un servicio de salud público y tenemos que ver situaciones como esta en donde de repente hay médicos que están protestando o que salen a expresar una pancarta, una molestia, o que también tienen esa conversación típica con el paciente. Oiga, ¿sabe qué? Me fue mal, tenemos este problema, tenemos aquello, y el paciente también empatiza. Pero ¿cuál es la medida del Colegio Médico para internalizar esto a nivel masivo, para que todos los pacientes podamos conocer punto por punto esta realidad? Ya, o sea, en el fondo, por eso empiezan todo lo que son las declaraciones públicas, para que, de hecho, nosotros hemos hecho declaraciones públicas en algunos diarios, que se ha hecho unos insertos, que todo a nivel nacional va a suceder, explicando un poco la situación, porque nosotros lo que no queremos ver afectado la atención de los pacientes, ¿ya? Porque obviamente y por eso no extraña estas medidas, porque supuestamente nosotros, el gobierno quiere reforzar la parte de salud, pero estas medidas no lo hacen, ¿ah? No lo hacen para nada. Entonces, y de hecho, si uno le tiene mucho cariño a la parte pública, si uno se ha mantenido por muchos años en la parte pública, porque realmente uno se siente comprometida con los pacientes, comprometida en que las atenciones que se realicen sean atenciones de calidad y seguras, ¿ya? Entonces, en el fondo, un poco lo mismo, o sea, cuando tú dejas de gente que ya no va a estar, obviamente que va a disminuir la calidad de atención, porque esto va incluido kinesiólogos, esto va incluido enfermeras, enfermeros, entonces es realmente es preocupante porque si nosotros decimos que queremos que la salud en general sea mejor, tenemos que invertir también en salud, ¿ya? Y la verdad las cosas es que también todos tenemos que hacer el esfuerzo de que también la gente esté conforme, esté tranquila también trabajando. Y eso también es un llamado a que nosotros en realidad en ningún momento queremos perjudicar a los pacientes, todo lo contrario, ¿ya? De hecho, junto con todo el equipo, porque esto hay que recalcarlo, junto con todo nuestro equipo de trabajo en la parte de salud, también se ha hecho muchas cosas en tratar de hecho, el Colegio Médico es bien sabido que hace muchas cosas a nivel nacional. Y entonces pasa que toda esta colaboración, en el fondo, para disminuir las listas de espera, para disminuir la cirugía, en fondo ese esfuerzo como que no es reconocido, y uno lo hace, y en general el Colegio Médico lo hace, porque siente el compromiso con los pacientes, porque si no lo haría, ¿ah? Pero es el compromiso que se siente. Entonces, la verdad, cuando pasan este tipo de cosas, uno se desincentiva, te dice, ¿cuál es mi reconocimiento? Porque muchas veces, ya uno dejó muchas cosas obviarlas. Ya no nos dieron el bono COVID, pero bueno, ya. Pero cuando empieza a hacer esto reiterativo en el tiempo, que siempre nos dejan como de lado, es como que me dice, chuta, y ¿qué hice yo? O sea, en el fondo di todo y no hay reconocimiento, porque todos los seres humanos necesitamos el estímulo positivo. Exacto. ¿Ah? Cuando nosotros trabajamos, también necesitamos el estímulo positivo. Si sabes que lo estás haciendo bien, sabes que en realidad te voy a reconocer esto. ¿Ah? Pero cuando en realidad esto no desincentiva, o sea, uno se frustra, hay frustración, y hay mucha frustración también. Entonces, esa es la gran pena y frustración que tienen todos los colegas.
Doctora Carmen Paz Rosas, efectivamente usted me habla del tema de la frustración, me habla del tema de la situación que se está viviendo en la interna prácticamente del Colegio Médico debido a esta medida del gobierno. Y por lo tanto también se ha hablado acerca de las conversaciones, del diálogo que tiene que fructificar entre ustedes y las autoridades para poder mejorar dicha situación. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y usted me lo dijo al principio de esta conversación y tiene que ver la situación del COVID, porque el bono COVID era precisamente una suerte de reconocimiento. Ustedes quedaron fuera del bono, de la asignación del bono COVID y me gustaría que usted en estos minutos que quedan de entrevista me graficara un poco la situación de los trabajadores del Colegio Médico y de algunos otros gremios que usted conociera la información, cómo quedaron después de los puntos más álgidos de la pandemia, cuáles fueron los estragos que se vivieron a nivel de colegio profesional producto de los daños colaterales de la pandemia. Que hubo muchos daños en el sentido de que mucho físico, porque, bueno, de hecho hubo muertes. Hubo fallecimiento de mucha gente de salud, de colegas, de médicos que murieron, de hecho, y eso repercutió en médicos jóvenes, médicos mayores, de todos. Y otro lado, hay muchos que nos enfermamos, yo también me enfermé en periodo de no vacuna, y la verdad cosa que fue muy, yo estuve muy mal. Pero a pesar de todo eso, uno cuando estaba media mal, así uno ya no se sentía tan bien, pero quería seguir luchando por esto. Me fui de nuevo al hospital. Pero y esto no es solamente mío, sino es de todos, porque aparte que hubo enfermeras que se enfermaron más gravemente, hay gente que quedó secuelada. Y aparte el deterioro mental, porque no es fácil que llegue un momento, en el momento álgido, en que a nivel nacional la mortalidad en las UCI era más del 80%, o sea, en el fondo era altísima. Por lo tanto, uno estudia para salvar vidas, pero cuando uno lo puedes hacer y es en forma reiterada, con algo que tú no conoces en el principio, no se conocía bien cómo era esta enfermedad y todavía no se conoce totalmente, existe mucha pena. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que es una enfermedad que fue tan maldita porque la gente moría sola. Entonces, y que había que colocarla en estas bolsas selladas. Entonces, todo eso es una repercusión mental para los funcionarios. Y no solamente para los médicos, para la enfermera, para los TENS, para los auxiliares de servicio, para todos. Para todos fue muy duro el periodo de la pandemia, muy duro. En que en realidad uno veía llorar funcionarios, porque pasa que se sentían que ya no podían más y que en realidad ya no 3, 4 en una noche. Entonces fue realmente un periodo muy duro para el equipo de salud, muy duro. Entonces, como dice usted, o sea, en el periodo de la pandemia, en los periodos más duros que tuvimos, fue terrible para todos, ¿ya? Pero a pesar de todo eso, nosotros estuvimos ahí, ¿ya? Los funcionarios estaban ahí, nosotros no nos fuimos a hacer teletrabajo porque no podíamos, obviamente que no podíamos, teníamos que tener miedo por nuestra familia. Igual yo tenía a mis papás acá, uno le daba terror contagiar a la familia. Entonces, y eso es lo que le pasó a todos. Muchos, fue tan terrible en algunas situaciones que funcionarias, enfermeras, tuvieron que mandar a sus hijos a otro lado para el temor de contagiarlos. Ese es el drama que ocurrió. Muy bien, doctora Carmen Paz Rosas, nos queda absolutamente claro lo que está viviendo el Colegio Médico y también lo que están viviendo los otros grupos, gremios profesionales y técnicos, producto de esta situación de haber quedado fuera de la situación del 12% de reajuste del sector público. Esperamos que pueda mejorar y en una próxima comunicación con ustedes, con el Colegio Médico de Atacama, podamos tener una visión diferente. Muchísimas gracias, doctora, por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes también por escucharnos. Muy bien, buenos días. Listo, buenos días.
Ahí teníamos a la doctora Carmen Paz Rosas, directora del Colegio Médico de Atacama, ahí en conversación con Atacama Noticias. Se sienten frustrados, se sienten decepcionados, se sienten mal producto de haber quedado prácticamente afuera del reajuste del 12% del sector público que iba a entregar, o mejor dicho, que está tramitando el gobierno de la República. 9 de la mañana con 52 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más informaciones aquí en Atacama Noticias, en este su matinal, Un Nuevo Día, Atacama Despierta.